por la invitación. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de nuestro ciclo de webinar Coaching para un mejor empleo del mes de abril, a cargo de HR Allianz México. Mi nombre es Eduardo Márquez y estaré a cargo del soporte técnico. Cualquier situación que se presente, me puedes contactar escribiendo directamente al chat de la plataforma o bien al teléfono 298-1911, línea directa y WhatsApp. Para dar inicio, validaré que todos nos escuchen y vean correctamente. Pido su apoyo para que me puedan responder en el chat. Daremos 2 minutos para validar. Gracias a todos por su espera. Damos arranque a este subwebinar, siendo el tema del día de hoy, ventajas de recibir coaching y mentoring para un mejor empleo, el cual será dirigido por nuestros anfitriones y expertos. En un primer instancia, el ingeniero Gerardo Saldúa, quien funge como director para Training and Coaching, como evaluador, instructor y consultor de competencias certificados por el Conocer. Algunas competencias como consultor en recursos humanos, headhunting, cultura organizacional, implantación de modelos por competencias, coach organizacional, gestión de desempeño y procesos de transformación y cambio. Así como también nos acompaña el ingeniero Pedro Méndez Leura, quien funge como facilitador senior para Training and Coaching. Cuenta con más de 30 años de trabajo en la industria automotriz y metal mecánica principalmente. Más de 20 años dedicados al 100% a la capacitación y consultoría en empresas automotrices de manufactura, de servicios e instituciones de la región, así como participante en diferentes conferencias a nivel mundial. Ha prestado sus servicios en empresas como Valeo, Remi, Cummins, entre muchas otras más. Cabe recordar que estos webinars son traídos por HR Allianz, empresa 100% comprometida al valor humano, brindando cursos, talleres y seminarios enfocados en la mejora continua. Solicita nuestro catálogo de contenido y conoce todos los beneficios para ti y tu organización. Sin más por el momento, le cedo las palabras a los ingenieros, recordando que ante cualquier situación durante el webinar, estaré a sus órdenes en el chat de la plataforma o bien al teléfono 298-1911. Gracias. Muchas gracias, Lalo. Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Espero que en este sábado ya estemos despejados y estemos listos para recibir un poquito de información. Es un honor para mí estar en este cuarto tema, cuarta sesión que estamos llevando para ustedes. Recuerden que este es un proyecto a través de HR Allianz, su servidor Gerardo Saldúa y pido se presente también al ingeniero Pedro. Bienvenido, estimado ingeniero. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Aquí estamos listos para compartir en base a lo que te has propuesto y pues yo invito a que haya preguntas, ¿no? Para poder complementar y fortalecer lo que nosotros podemos compartir. Gracias, ingeniero. Bien, como lo mencionamos en el inicio de las sesiones, este proyecto nace en apoyo a las personas que no tienen empleo, en apoyo a las personas que están en búsqueda de una mejor oportunidad. Y parte de los proyectos que nosotros como firma hacemos es ofrecer recomendaciones, sugerencias, técnicas, incluso hasta sesiones individuales para que las personas se sientan acompañadas en este proceso de búsqueda de un mejor empleo. Estamos conscientes que no es sencillo estar sin empleo, no es sencillo el sentirse desubicado en el momento de
de cuáles son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de buscar una nueva oportunidad. Entonces, este es el cuarto tema. Como ustedes saben, este proyecto empezó como una iniciativa propia de buscar llegar a las personas que pudieran servirles estos consejos, estos tips, estas técnicas. Una es como su servidor a través de ser headhunter y de ser coach y mentor en recursos humanos. Y otra es de una persona que ha estado en la industria, que ha estado en empresas de nivel manufactura y que puede dar también su opinión desde la parte de operación propia. Entonces, buscamos darle un enfoque desde recursos humanos y la otra desde una persona que ha vivido el proceso de producción y puede darle sugerencias o comentarios sobre qué debemos de considerar al momento de estar buscando una nueva oportunidad. El tema de hoy es uno de los que más me apasionan. Su servidor es trabajando en la parte de coaching y mentoría. Ha descubierto que son grandes los beneficios que se pueden obtener a través de estas herramientas. Y bueno, mi objetivo es tratar de describir cuáles son las ventajas de tener un coach al lado o un mentor en el momento de buscar un proceso de una mejor oportunidad de empleo. Entonces, los temas los menciono, los que vienen aquí en la parte inferior. Vamos a hablar un poquito de la importancia que es el conocerte, el que descubras tus propias competencias. Hablaremos de la importante que es el tener claras las fortalezas y también el identificar las oportunidades. En lo personal, trabajando como consultor, es triste que estemos entrevistando a una persona y que el entrevistador sepa más de la propia persona y solo porque no ha tenido la capacidad o la conciencia de trabajar en hacer esa evaluación propia. Atenderemos, platicaremos de la importancia de conocer las debilidades y, bueno, también mencionaremos algunas amenazas. Las amenazas las veremos es algo que no necesariamente implica el que dependa de mí, sino que debemos de tomar en cuenta cuáles son las amenazas en base al giro, en base al puesto, en base a la función que yo estoy buscando como profesionista. Y bueno, un tema que con frecuencia yo repito, la parte de las creencias, cómo juegan un rol y daremos algunos tips o sugerencias. Como siempre, tendremos abierto nuestro chat y al mismo tiempo a través de las redes sociales, si alguien tuviera una sugerencia, alguna pregunta, un comentario, por favor, adelante. Es para nosotros importante el saber, el conocer cuál es su necesidad. Si llegara a haber alguna pregunta, con todo gusto, tienes la oportunidad de que un experto desde la parte de procesos te pueda dar una opinión, o un experto desde la parte de reclutamiento, de realizar entrevistas, de ver los procesos de reclutamiento hacia empresas. El objetivo de este tipo de sesiones es que vas a tener la oportunidad de obtener la opinión directa de una persona que da servicio a organizaciones y te puede dar tips sobre cómo fortalecer tu proceso de entrevista. Entonces, bueno, este esquema de coaching ya tiene algún tiempo. La mayoría de nosotros lo ubicamos quizá en la parte de los equipos de fútbol americano, en cuanto a que es una persona que dirige un equipo, es una persona que te puede ayudar a lograr los objetivos. Si ustedes recuerdan, tanto en el béisbol, en el fútbol americano y, por qué no decirlo, también en el fútbol, soccer y otras disciplinas, existe una persona que está comandando el equipo y esa persona no necesariamente da órdenes, esa persona ayuda a fortalecer el desempeño del equipo, ayuda a mejorar el desempeño de cada una de las personas que están en el campo. Entonces, en la parte profesional es algo muy similar. Un coach lo que va a trabajar contigo es a tratar de identificar cuáles son tus fortalezas y cuáles son las competencias que tienes que resaltar para dar un mejor desempeño. Entonces, en la parte del coaching, una de las características principales es que el coach te ayuda a través de preguntas,
a través de diálogos, de conversaciones, te ayuda a que te descubras a ti mismo. Porque en ese descubrimiento propio se da la oportunidad de decir en qué es lo que tenemos que trabajar para que nuestro desempeño sea mejor. Entonces, la primera ventaja de recibir un servicio de coaching o de mentoría es que el profesional que te acompaña te ayuda en la parte de descubrimiento para que tengas claro hacia qué posición te vas a dirigir, qué vas a ocupar en una organización y que tengas un mejor desempeño. Y lo más importante, que en el momento que estés en la entrevista con el reclutador o con la persona que puede llegar a ser tu jefe inmediato, tengas claro cómo puedes dar a notar tus fortalezas y qué puedes hacer en el momento en que te pregunten por tus áreas de oportunidad o tus debilidades. Ingeniero Pedro, ¿hasta aquí quieres hacer algún comentario aterrizado a la industria? Sí, yo creo que lo que acabas de expresar es el mejor ejemplo de lo que es el coaching y lo que es un coach. Yo creo que en la industria, en mucho, no se aplica de esa manera o no se entiende de esa manera, hablando de los mandos inmediatos, ¿no? Y por otro lado, también quiero resaltar que al entrar en un proceso de coaching, definitivamente debe de haber un convencimiento personal, un compromiso personal y una apertura para poder dejarse guiar en base a lo que el coach va dirigiendo, va indicando y hacia dónde nos quiere llevar. Sería mi comentario, ingeniero. Y remarcando un poquito lo que comenta Pedro, el principal comprometido con este proceso, pues es el coachee o la persona. El coach lo único que hace es que ayuda mediante el diálogo a descubrir áreas de oportunidad, pero el principal responsable de generar ese cambio, de trabajar en esa estructura, en esa técnica, en ese método que te permita tener un mejor desempeño, pues es el propio coachee o la propia persona interesada. Pues una parte importante es que en el momento en que se trabaja en un proceso de mentoring o de coaching, existe un compromiso de ambas partes, de quien recibe el coaching o de quien recibe la sesión de mentoring y de quien da el proceso, a tal forma que el crecimiento sea en una manera lineal y que permite evaluar los avances que se están teniendo. En la parte del fútbol, en la parte de los equipos, tengamos claro que el desempeño de un equipo le puede costar el puesto al coach, y el desempeño de un jugador está en su trabajo en el campo. Entonces, al final de cuentas, el que habla por sí solo es el resultado. No son los diálogos, no son las relecciones, no son la lectura del libro, no son los viajes. Lo que habla al final de cuentas de un proceso de coaching es el resultado. Entonces, el proceso de coaching debe de estar alineado al resultado y a la meta que tú buscas tener, que tú deseas lograr. Y bueno, lo mencionaba mucho en la parte de un ejemplo claro de fútbol americano. Esto va muy de la mano, tanto de forma individual como grupal. Como firma, trabajamos en procesos de apoyo a las organizaciones para mejorar su desempeño. Y en ocasiones trabajamos con gerentes, con mandos medios, con líderes de área, y al mismo tiempo también nos toca trabajar en equipos. En el caso personal del tema que estamos hablando, pues es individual. Entonces, empezar un proceso de coaching depende de un diagnóstico. Y ese diagnóstico es, cada persona debería de diseñársele un traje a la medida, sea por función, sea por situación, sea por puesto específico que busca, sea por situación de competencias suaves, sea por la parte del esquema de la psicometría. Es decir, el proceso de coaching debe de ir alineado a las necesidades que tiene la persona. Entonces, lo que se busca a través del diálogo y esas conversaciones es conocerlo y saber identificar como coach
en qué le podemos apoyar. Eso es muy importante. Con frecuencia me toca que hay personas que me dicen, no, pues yo de las sesiones que ofrecen nomás quiero 3. Muy bien, no es cuántas quieres, ni es cuántas sesiones son las que deberías de tomar. Es cuál es tu situación y cuál es tu caso. Y en base a eso definir qué temas necesitamos trabajar, qué diálogos como coaches o como mentores necesitamos inducir en ti para lograr despertar esa necesidad y tratar de llevarte a una situación diferente. Por eso el esquema de acompañamiento en estos procesos se da mucho a través del diálogo. ¿Hasta aquí algún comentario, ingeniero? Yo creo que una de las cosas importantes, ingeniero, que estamos aquí resaltando es la parte individual, la persona, que al final de cuentas viene a formar parte de grupos, viene a formar parte de equipos, viene a formar parte de una familia. Entonces yo creo que una parte fundamental es esa. Empezamos por la persona y de ahí, en base a un resultado, podemos entonces ahora hablar de una organización, de un grupo, de un equipo, que puede ser, en base a este tipo de procesos, potenciado el resultado de todo. Sería todo, ingeniero. Bien, totalmente cierto. Es individual, es tu situación, tu realidad, y en base a tu situación, tu realidad, yo voy a tratar de orientarte para que descubras cuáles son las fortalezas dentro de ese proceso que te permitan ir caminando, ir avanzando en la búsqueda de tu meta, de tu objetivo. Entonces, una consideración importante es que al coach le debes decir la verdad. No todos tenemos una trayectoria estrella, no todos tenemos un perfil estrella, no todos hemos tenido éxito al 100%, ha habido bajas, ha habido situaciones críticas. Entonces, quien más debe de saber tu situación real es el coach, para que mediante esa realidad él permita crearte un escenario que te dé la oportunidad de ir caminando hacia ese objetivo. Y al final de cuentas, la meta, déjenme tomar un separador, en donde al final de cuentas, la meta que nosotros buscamos, pues es que si el coach gana, es porque los jugadores obtuvieron su resultado. Y si yo obtengo un éxito en base a lo que logra mi coachee, pues en ese momento se cumple el objetivo principal. Y aquí quiero hacer una pausa. La parte de reclutamiento y selección en la actualidad es como una cirugía con alta tecnología. El nivel de exigencia es muy alto. Y lo menciono con frecuencia, me llegan currículums o personas que me contactan y me dicen, es que yo estuve trabajando más de 15 años en una empresa y de pronto me quedé sin empleo. O sea, la situación que se vivió hace 10 o 15 años, y no nos vayamos tan lejos, hace 5 años, a cómo se vive en la realidad, ha tenido un giro de 360 grados. Antes estábamos acostumbrados a esperar a que nos hablen, a que nos busquen. Ahora ya no es así. Ahora tú tienes que ir a la empresa. O antes estábamos acostumbrados a que nos evaluaban por el promedio de calificación que tuvimos en la escuela. Recuerden que la tecnología ha evolucionado. Entonces, ¿cómo es mi situación? ¿En qué función? ¿En qué giro? ¿En qué segmento? ¿En qué estado? ¿En qué país estoy trabajando? Para que en base a ese entorno pueda yo alinear mi estrategia y pueda obtener un acompañamiento de un coach para que me permita lograr ese resultado. Y yo menciono la parte importante de un coach como si fuera una semilla, y esa semilla pues puede llegar a ser un árbol frondoso, un árbol grande. He platicado en otro webinar un caso que me tocó en una industria en donde el director general tenía 250 empleados
Y el tener esos 250 empleados en la situación que se vivió hace un año, era una situación muy crítica. Entonces el mismo director decía, es que yo no puedo tener a todos los empleados, no puedo soportar esta situación de no estar generando ingresos y sin generar ingresos y teniendo los mismos gastos. Entonces hicimos un ejercicio muy importante en donde invitamos a la gente que nos ayudara a aportar qué hacer. Y a mí me tocó estar en esa sesión y la verdad es que las personas dieron unas ideas extraordinarias. Y lo que fue a suceder es que la empresa, en lugar de pensar despedir a más del 50% de las personas, fueron mínimo las personas que perdieron su empleo. Y todo a través de descubrir que había personas que aportaron ideas, que no se había descubierto esa capacidad de tener una aportación directa para una mejora en el proceso. Entonces, el ejemplo que yo doy en este slide es que la semilla la tienes tú. Una de las responsabilidades del coach es trabajar sobre esa semilla para que tenga un crecimiento y puedas llegar a tu objetivo. Porque lo más triste es que a veces ni tú mismo te das cuenta de la capacidad que tienes dentro. El coach en ocasiones te confronta, en ocasiones te provoca, en ocasiones te da en las preguntas directas y hasta que no le digas la verdad, hasta ese momento te va a permitir seguir adelante. Entonces, un coach no necesariamente es tu amigo, un coach no necesariamente es tu aliado y un coach no necesariamente es una persona que busca hacerte sentir bien. La labor principal de un coach es ayudarte a descubrir y donde haya necesidad de cuestionar, lo va a hacer. ¿Algún comentario, Pedro? Yo creo que, permíteme, ok, yo creo que la analogía que planteas en esta lámina y lo que acabas de mencionar tiene una realidad y sobre todo en el sentido de cambio, ¿no? De cómo se veía tradicionalmente y cómo es que ahora se ve. Y el comentario final que tienes en tu lámina, donde dice que pues prácticamente nosotros ahora sí que tenemos esa energía, tenemos esa materia y que lo que necesitamos es estímulo y luz para crecer. Yo creo que es una analogía muy buena y es una analogía que debemos de adoptar. Y reforzando un poco lo que tú comentas también, es que nosotros debemos de reconocer que nosotros vemos el mundo basado en nuestras creencias. No lo vemos como es, lo vemos basado en nuestras creencias. Y ese es un papel que el coach juega también para cambiar ese chip y poder nosotros realmente mejorar. Sería mi comentario, ingeniero. Excelente aportación, Pedro. Muy bien. El coach te va a ayudar a cuestionar tus creencias y en base a ese cuestionamiento, ayudarte a visualizar una nueva realidad. Me atrevo a decir, y con experiencia en base a lo que he realizado como headhunter y como coach, lamentablemente hay personas que tienen una capacidad y una competencia sobresaliente, pero no saben cómo atender o cómo comprender el proceso de buscar empleo. No es picar piedra, no es golpear, es entender la estrategia para seguir esa estrategia y llegar a la posición que tú quieres. Todo depende de que te conozcas en primera instancia tú mismo y a partir de que te descubres tú mismo cómo puedes llegar a crecer, puedas obtener ese resultado que buscas. Y pues bueno, una parte importante que hace el coach es dónde quieres estar, a dónde quieres llegar, dónde te ves. Y créanlo que me ha tocado casos en donde la persona no tiene claro qué busca. Entonces, es mi labor también como coach, como headhunter, ayudarte a ver dónde te ves, dónde te gustaría estar en el corto y en el mediano plazo. Y en base a eso, en base a tu diagnóstico, ¿qué podemos hacer para llevar a esa realidad que tú quieres?
Mi labor es entender hacia dónde quieres ir, revisar a partir de tus competencias y qué es lo que puedes hacer. La mayoría de los casos que se atienden en un proceso de coaching son sorprendentes. Sorprendentes porque la persona abre su campo de acción, abre su visión, y en esa situación en donde se encuentra ahora es donde quieres estar. ¿Quieres tener un mejor empleo? ¿Quieres cambiar a otra localidad? ¿Quieres tener una posición superior a la que quieres cambiar de giro? Entonces, en base a eso, lo más importante es entender cuál es tu situación actual y qué podemos hacer para llevarte a esta nueva realidad. Y esto se da mucho en la parte del acompañamiento. La persona tiene un proceso, una situación actual, y para nosotros es muy importante entender hacia dónde quiere llegar, cuál es el camino que él desea recorrer, y en ese camino que él desea recorrer, el coach tiene que ir acompañándolo para tratar de definir objetivos, para tratar de identificar cuáles serían las barreras y qué se puede hacer para bloquear esas barreras. Entonces, este proceso es muy ejemplificado con la planta que mencionamos hace unos momentos en el slide. Es todo proceso de cambio requiere un tiempo. No es posible que un proceso de obtener un cambio radical se dé de la noche a la mañana. Eso es mentira. ¿Qué estoy haciendo yo como coach para ayudarte a entender tu propia realidad? Lamentablemente, a veces nuestra realidad, o no queremos verla, o no queremos entenderla, o lo más triste, no la aceptamos. Entonces, hay momentos, y me han tocado sesiones en donde la persona no acepta qué es lo que está sucediendo en su realidad y que es momento de tomar decisiones en ocasiones más trascendentales. ¿Algún comentario hasta aquí, ingeniero? Yo creo que una parte que viene ahorita a mi mente y con base en esta diapositiva que tienes, es el que a veces las personas no tenemos una visión, no tenemos esa claridad de qué es lo que queremos. Y junto con ello, una parte también muy importante que no analizamos es el qué realmente te gusta hacer. Y entonces cuando nos contratamos, pues nos ponen a hacer un trabajo que muchas veces no nos gusta y nos incomoda y nos sentimos mal y nos enojamos, pero no hacemos nada por aclarar esa visión y por aclarar ese gusto por hacer algo. Adelante, ingeniero. Muy bien. Y como una muestra de que estamos seguros que esto funciona, en un momento más Eduardo les va a hablar de dos obsequios que tenemos enfocados hacia la parte de coaching, en la búsqueda de un mejor empleo. Les va a decir Eduardo que va a haber por ahí dos sesiones que vamos a obsequiar para poder revisar tu CV. En un momento más, Eduardo, en un momento más que le pase para que me diga, en este caso ahorita no tengo preguntas, pero si hubiera preguntas a través de los otros medios que estamos transmitiendo, en este momento, en un momento más le voy a decir que les comparta. Al final se van a obsequiar dos sesiones de coaching para quien guste y podemos revisar su currículum y darles una oportunidad de tener un currículum profesional o un currículum elite. Ok, hablando del diálogo, hablando de la interacción que tiene el coachee con el coach, me gusta mucho este ejemplo porque dan de cuenta que esta persona que está aquí es el coachee y este es el coach. Entonces, el coachee tiene que ayudarle a cómo ir hilando sus ideas, qué ha sucedido en su trayectoria laboral, en su trayectoria personal, profesional, a tal forma que el coachee puede entender su propia realidad, puede entender su situación actual. Su situación actual desde dentro de la persona y desde fuera. Recordemos que en la parte de una persona, una es lo que decimos y otra cosa es lo que pensamos. Una es las ideas que tenemos arraigadas
sea por la escuela, sea por el medio, por la educación, por el tipo de empresa, por el tipo de trabajo, por los propios compañeros. Entonces, ¿cómo está mi parte interna y cuál es mi situación actual? Y en base a esta realidad, que aquí es el diagnóstico que se da a través de este diálogo, que el principal responsable de crear este diálogo, estas conversaciones, estas charlas, estas pláticas de una forma amigable, es el coach. Y esto se realiza quizá en las primeras 3 sesiones del proceso. No es posible que en la primera sesión se pueda tener toda la información. Normalmente esto se da en unas 2 o 3 sesiones, a tal forma que el coach pueda tener claro la realidad, que en ocasiones no tiene sentido, o que en ocasiones ni el propio coachee se ha dado cuenta de cómo está complicada su realidad. Y a través de ese orden, ok, ¿qué me sirve a mí de esto que ha pasado en mi vida para poder seguir adelante? En ocasiones es necesario desaprender y en ocasiones es necesario aprender creencias nuevas, entender nuevas realidades que me permitan avanzar. Y un ejemplo muy sencillo de esto es el ejemplo del vaso medio vacío. Con frecuencia nosotros pensamos que lo sabemos todo y en ese momento estamos limitando nuestra capacidad de recibir. Y el otro ejemplo es que podemos pensar que ya no necesitamos nada en nuestro disco duro, poniendo el ejemplo en una computadora, pensamos que el disco duro ya está lleno, ya no tiene capacidad, pero quizá de ese disco duro solo ocupas el 5%. Entonces, en ocasiones hay necesidad de borrar ese disco duro y volver a cargar los problemas. Es cuando se habla de trabajar en creencias limitantes, en paradigmas, en un tema también que se trabaja hace algunos meses, en la parte de tu zona de confort. ¿Qué tan a gusto estás donde estás si no quieres afrontar ese riesgo para buscar una nueva realidad? Entonces, a partir de identificar qué me sirve de la persona, tenemos que ver qué es lo que lo está limitando, qué es lo que tenemos que tumbar, qué es lo que tenemos que trabajar en sus creencias limitantes, en sus paradigmas, cómo está su disco duro para que eso me permita seguir adelante. ¿Algún comentario hasta aquí, ingeniero? Una de las cosas importantes cuando dijiste lo de zona de confort, llegas a un status quo y pues ya ahí te la llevas, ¿no? Sin embargo, debes de estar consciente de cuál es tu círculo de influencia y qué tanto tienes que trabajar para que ese círculo de influencia pues sea mayor cada vez. No puedes estar en un status quo y ahí mantenerte. Un ejemplo, un supervisor que tiene 20 y tantos años en ese puesto. No hay una visión, no hay una ambición, no hay una idea de cómo él puede realmente crecer ese círculo de influencia, ¿no? Y yo creo que es una de las partes también importantes en la función del coach. Adelante, ingeniero. Bien. Información de valor, información clave. ¿Cómo está tu realidad? Bueno, puedes estar tú mandando currículos a todos lados, que lamentablemente es un ejemplo que me gusta sacar en temas. El mismo currículo no aplica para cualquier posición. Debes de trabajar de una forma estratégica. Entonces, ¿cuáles son las barreras en las que el coach te tiene que acompañar para que puedas llegar a esa situación deseada? Y bueno, este es un tema que he platicado en otros webinars, el entender que un coach te puede llevar a tener una entrevista saludable, te puede llevar a tener una entrevista que te lleve a la función que tú buscas, te puede ayudar a identificar tus habilidades blandas y a conocer tu nivel en las habilidades duras, a tal manera que cuando estés en el proceso o de enviar el currículum o de tener una entrevista, te dé los tips, te dé las herramientas que requieres para lograr ese objetivo. Hasta aquí le voy a pedir a mi compañero Eduardo
Déjenme ver si aquí hay alguna pregunta. Bien, al parecer ahorita no tengo preguntas de los presentes. Le voy a pedir a mi compañero Eduardo si en las redes hay algunas preguntas o si quiere hacer algún comentario hasta ahorita. Adelante, Lalo. Muchas gracias, ingeniero. Antes de continuar con las preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales, donde estamos transmitiendo, les recordamos que ya pueden ser parte de nuestro canal de Telegram. Nos pueden encontrar como Train and Coaching México. Ahí compartimos consejos, técnicas, libros y un sinfín de material enfocado en el desarrollo profesional y personal. Que están esperando sean parte de nuestra gran comunidad. Bien, si tenemos preguntas, nos comentan, ¿qué diferencia existe entre el coaching y mentoring? No logro diferenciar ambos conceptos. Muy bien. El coaching es aquella persona que te ayuda a cuestionar tus creencias limitantes, que te ayuda a conocerte a ti mismo. Es aquella persona que cuestiona tu forma de pensar, que cuestiona tu forma en la que estás realizando ciertas actividades o la forma en la que te estás desempeñando, a tal forma que esas preguntas, esos diálogos, esas conversaciones te ayuden a descubrir que puede haber formas diferentes. Y lo importante de un coach es que no se involucra en tu realidad. Un coach te cuestiona desde fuera. En ningún momento un coach se va a volver tu amigo. Un coach se va a volver una persona que está trabajando para descubrir ese potencial que tienes dentro y que te puede ayudar a obtener ese resultado. Y un mentor es aquella persona que en base a su experiencia te dice cómo hacer las cosas, te guía, te orienta. La diferencia es, el coach no se involucra, no te da instrucciones, no te recomienda. Y el mentor, en base a su experiencia y en base a su trayectoria, te sugiere qué hacer para llegar a ese resultado. Bien, gracias. También nos comentan, ¿por qué es necesario que el coach sepa de una evaluación de desempeño hacia la persona que está evaluando? ¿Por qué es importante esta parte? Bien, es crucial porque en base a la situación de que vive el coachee, en base a la persona que se está considerando para un proceso de mejora, es cuáles son los resultados que ha obtenido hasta ahora. Él está aquí por las acciones que ha venido realizando a través del tiempo. Su nueva realidad implica que tiene que hacer diferentes actividades para que la lleven a esa realidad. Entonces, una evaluación del desempeño es qué ha sucedido antes a través del tiempo para poder llegar a la situación que está ahorita y ahora la nueva realidad hacia dónde me debe de llevar y qué acciones debo hacer, que lo más probable es que sean diferentes para poder obtener esa nueva meta. ¿Hasta aquí algún comentario, ingeniero? Bien, estaba tratando de capitalizar esto que has comentado, ¿no? O sea, la evaluación de desempeño te habla del antes, en un diagnóstico te habla del hoy, y bueno, la aplicación ya del coach, perdón, o bien del mentor, pues ya me lleva hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos aquí ya un esquema de un antes, del hoy y del futuro, ¿no? Adelante, ingeniero. Adelante, Lalo. Bien, también nos llega la pregunta, ¿cómo es una sesión de coaching o cómo puedo identificarla para que yo pueda desarrollar mejor mis habilidades? Bien, pregunta clave. Una sesión de coach en primera instancia debe de conocerse la situación. Se genera mediante diálogos, lo he comentado, mediante pláticas, mediante generar un ambiente de confianza. Se sugiere que la sesión de coaching sea en un lugar fuera, no en el área de trabajo, no en la casa del trabajador, sea en un lugar fuera, puede ser en una oficina, puede ser en un lugar neutral, a tal forma que la persona se pueda sentir en confianza. Lo número uno es generar esa confianza. Número dos, que exista la apertura para decir la realidad. Si tú no me dices tu propia realidad, yo no voy a poder ayudarte a crear ese nuevo entorno. Entonces, la segunda característica es decir la verdad. Y la tercera es tener claro qué es lo que buscas. ¿Cuál es el proceso que buscas? Pues una sesión de coaching habla de confianza, de diálogos, de apertura
y que no todo se soluciona con 1 o 2 sesiones de coaching. Eso es imposible. Si alguien también, no, vente conmigo y en 1 hora te doy todo. Es falso. No es así. Una sesión de coaching hay interacción, aprendizaje, tarea, y después de cierto tiempo, otra sesión, cómo te ha ido, qué has aplicado, qué funcionó, qué no funcionó. Se definen estrategias, compromisos, pasa otro periodo, revisamos cómo vas, es como cuando vas al médico. El médico te da un medicamento, te da un antibiótico y te dice, nos vemos en 15 días y me dice cómo se siente. Regresa la persona en 15 días, se vuelve a tener esa breve interacción y se va evaluando el avance. Ese es el proceso de una sesión y de unas sesiones de un esquema de coaching. Bien, ingeniero Pedro, ¿algo que quiera comentar? Sí, yo creo que una de las cosas que no hemos mencionado y que es una gran responsabilidad del coach es generar la confianza con el coachee. Yo creo que ese es un papel importantísimo para que de ahí ya pueda generarse esa sinergia entre lo que se pretende, entre lo que quiere el coachee y lo que el coach debe de hacer, ¿no? Muy Sería cierto, todo. Pedro, muy cierto. Sí, porque si no se genera la confianza, pues nada más estamos simulando, estamos actuando, estamos aparentando, y pues eso al final de cuentas no va a llegar a ningún lado. Entonces, debe de generarse esa confianza, y una parte crucial en esto es que lo que aquí se diga, lo que se diga en la sesión, aquí se queda. Un coach profesional debe de saber guardar esa confidencialidad, y también debe entender que la persona está expresando su realidad. Entonces, comprender esa realidad sin engancharse, sin sumarse, es más el entender y el identificar hacia dónde lo puede llevar. Bien, los seguimos invitando a también realizar preguntas a través del chat de la plataforma o bien de nuestras redes sociales, así como también que puedan seguir enviándonos los temas de interés para que en futuros sábados podamos traerlos para ustedes y poder desarrollarlos con nuestros anfitriones expertos. Les doy la palabra a los ingenieros. Bien, gracias, Lalo. Aquí están algunos de los roles que desempeña un coach, que algunos de ellos ya los hemos comentado. Es acompaña desde fuera, guía desde fuera, no se engancha con la historia. El coachee habla desde sus juicios, desde sus declaraciones, desde sus afirmaciones, pero al final de cuentas es su realidad, es su verdad. Pero ¿cuál es la realidad de la situación y cuál es la verdad en la cual tenemos que atender? Entonces eso es la base del diálogo. La otra es, un coach debe de aprender a escuchar. Un buen coach debe de hablar solo un 25% de un diálogo con un coachee. La otra es, el coach debe de diseñar conversaciones, diseñar preguntas. Con frecuencia, cuando una persona está recibiendo coaching, no le gusta o no está de acuerdo con algunos temas que se deban tratar. Entonces, es la habilidad del coach, el que tiene que llevar a la persona poco a poco a que permita descubrir esa realidad. Y bueno, crucial también la parte de entender de que existen momentos emocionales. Existen momentos en donde es necesario permitirle a la persona que haga ese desahogo a tal forma que a través de ese desahogo permita poder crear una nueva realidad. Ingeniero, ¿algún comentario? Una parte clave a la que haces referencia aquí y que yo estoy totalmente de acuerdo es la escucha. Normalmente no sabemos escuchar y creo que debe ser una cualidad de un coach, el saber escuchar. Y esto lo referencio con un principio que maneja Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde dice que primero uno debe de escuchar para luego ser entendido. Entonces yo creo que, vamos, esa relación ahorita viene a mi mente y la quise comentar también. Excelente, ingeniero. Gracias. Otros de los roles es no opinar, no sugerir,
no aportar, entender el lenguaje corporal. Recordemos que las personas a veces decimos una cosa y nuestro lenguaje dice otra. Por eso un coach tiene que estar completamente conectado con la sesión, a tal forma que permita a la persona quizá expresar sus ideas, pero que su lenguaje me diga que quizá hay algo más. Entonces yo estoy escuchando una idea que se le digo, muy bien, eso pasó, ¿hay algo más que quieras decir? Porque su mismo lenguaje me va a transmitir que la realidad está más allá de lo que él externó. La parte, ya lo platiqué, la parte de la ética, de la confidencialidad, del ser empático, de hacer preguntas inteligentes, preguntas poderosas, preguntas que debes de ayudarle al coach a que entienda a dónde quiere llegar y que te permita escuchar lo que esperas para atender esa situación. Una de las preguntas, ¿qué te hace pensar que no puedes llegar a conseguir un empleo? Otra pregunta poderosa podría decir, ¿quién dice que tú no puedes obtener esa posición? ¿O qué es lo que tendrías que trabajar para poder obtener esa posición que buscas? ¿Cuáles son las habilidades que ya identificaste en las cuales debemos de enfocarnos para lograr obtener? Son preguntas, diálogos, conversaciones, situaciones que permitan generar y hacer como en el ejemplo que menciona aquí, cómo hacer a través de la complicación que a veces tiene el coaching, ordenar las ideas y hacerse un aliado y que él sepa que el objetivo principal es que él tenga una realidad diferente, un entorno diferente y que el principal responsable de crear ese entorno es la propia persona. ¿Algún comentario, Pedro? Sí, yo creo que una parte importante es también de que desde el inicio el coach habla y aclara esa parte ética, por un lado, y por otro lado también el coach debe tener la suficiente ética para tomar una decisión de no apoyar un proceso de coaching cuando las cosas no se dan de parte del coachee como debiera ser. Porque a veces, lo decía por ahí Gerardo, ¿no? De repente, pues ya nada más estamos ahí como que actuando, ¿no? Y creo que eso es algo que el coach no debe de permitir. Sería todo. Muy bien. Sí, de acuerdo con lo que dice Pedro, entonces es importante para mí el tener claro qué es lo que el coaching me está permitiendo conocer y qué es lo que yo esperaría poder identificar para ayudarlo en su situación. Y lo más importante, que él se dé cuenta de que quizá las ideas, los paradigmas, los bloqueos que él manifiesta, ya debemos de borrarlos, ya debemos de trabajar en una nueva realidad. Existen diferentes esquemas de coaching, existen desde el coaching personal a nivel organizaciones, ejecutivos, deportivos. Aquí menciono algunos de ellos. En el caso de lo que estamos hablando puede ser un coach personal, algunos le llamamos coach del empleo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que identificar para poder obtener ese objetivo deseado? Pero con esto lo que quiero dar a entender es que existen profesionistas que están enfocados hacia alguna función en específico. Y va a depender mucho del diálogo que se tenga para ver si te puede apoyar. Me atrevo a decir, y lo digo con afán de humildad, el coaching le puede beneficiar a cualquier persona, aunque él diga que no lo necesita. ¿Por qué? Porque te propicia trabajar un diálogo interno, te propicia hacer una autoevaluación, una autorreflexión, y que esa autoevaluación o esa reflexión te permita identificar nuevos horizontes. Una de las realidades del proceso de coaching, perdón, una de las realidades en el proceso de coaching es que tenemos que tomar en cuenta los diferentes escenarios que vive la persona. ¿Qué tanto lo que le está pasando tiene que ver con su trabajo?
o con el trabajo que tuvo o con el que desea encontrar, qué tantas de esas realidades está involucrado, el tomar en cuenta algunas situaciones en la familia, con la pareja, con la propia persona en su realidad, con la parte, si ha tenido accidentes, situaciones no tan gratas. Entonces, ¿qué tanto esta realidad que está viviendo la persona mediante el diálogo, mediante las conversaciones, me permite descubrir qué está sucediendo a través de su entorno y cuáles son los momentos o los procesos que habría que atender para que la persona pueda llegar hacia ese camino que él está planteando? Recordemos que la realidad de la persona está en base a su mundo. Entonces, este es un diagrama que me permite a mí mucho cuando estoy trabajando, en sesiones de coaching, cómo entender a la persona y cómo llegar a esa realidad. ¿Algún comentario, ingeniero? Sí, yo creo que aquí es muy importante los escenarios que a veces pone la gente y te pregunta en las diferentes sesiones, ya sea de coaching, de entrenamiento, capacitación. Y a veces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el balance perfecto entre persona, familia y trabajo, ¿no? Y siempre les contesto que no hay un balance, que el balance va a depender definitivamente de cada persona, cada situación. Y les pongo escenarios, ¿no? Le digo, imagínate que tu jefe es bien demandante y tu señor es demandante. ¿Qué haces? ¿Cómo buscas ese balance? O imagínate que tu señora es bien demandante y tu jefe no es demandante, pero tú te vas por la persona. Y entonces, bueno, uno mismo tiene que buscar ese balance, uno mismo tiene que saber, o cuando menos a través de un coach, saber cómo pudiera yo hacerle para encontrar ese balance. Si yo tengo una esposa demandante con un jefe demandante, pues tengo que renunciar a alguno. No es posible que yo toda la vida esté así, ¿no? Entonces yo tengo que renunciar a uno, o al trabajo o a mi señora, ¿no? Entonces yo tengo que darme tiempo también a mí, a mi persona. Y si no me doy tiempo a mi persona, pues peor todavía, porque no estoy bien para afrontar o poder trabajar en las otras dos esferas, ¿no? Y no quise hablar aquí de círculo social, ¿no? De el grupo al que yo puedo pertenecer, que puede ser religioso, que puede ser una asociación, cualquiera, ¿no? Pero entonces uno mismo debe empezar a buscar, primero entender esa situación y luego buscar ese balance. Y esto lo puedo lograr a través de un coach. Adelante, ingeniero. Bien, y otro ejemplo, en base al que comenta el ingeniero, que es muy real. Personas que están en un nivel, por ejemplo, de mandos medios, supervisión, y están buscando un puesto de gerencia. Y les preguntas, oye, ¿cómo es tu día a día? Dicen, bien estresante, salgo de mi casa a las 6 de la tarde, llego a las 9 de la noche, termino bien cansado, llego de genio a mi casa, no tengo tiempo para mí. Y lo primero que yo les digo, eso es ahorita que estás en un nivel medio. ¿Buscas una gerencia? Sí. ¿Estás consciente de la situación que vive un gerente? Pues en ese momento es donde le ayudas a enfrentar su propia realidad. Y en su propia realidad ¿estás consciente de que la meta que te estás proponiendo te va a complicar más tu vida? Y bueno, eso va muy ligado con lo que comentó Pedro y con el esquema que estamos aquí exponiendo. Y lo que yo digo, nuestra función como coaches o mentores es ayudarte a crear esa nueva realidad, ayudar a cuestionar tus creencias, a revisar cómo están tus conductas, qué resultados has obtenido, qué refuerzo tienes que hacer para nuevamente evaluar las creencias y que esas creencias te permitan llegar a donde tú quieras. Pero vuelvo a lo mismo, el principal responsable de esas creencias es el coaching, con apoyo del coach. Y bueno, aquí menciono algunas de las habilidades que se visualizan para tener claro en qué te puede ayudar un coach. A mí me da mucho gusto cuando llegan personas y me dicen, es que la verdad es que yo estoy teniendo resultados sobresalientes, o cuando nos ha tocado al ingeniero Pedro o a su servidor que se acercan personas que desean tener un mejor desempeño
Qué bueno, quiere decir que la situación en la que están es buena, pero tienen un mejor desempeño. Y nosotros trabajamos en desarrollar estas habilidades, en entender algunas de las competencias suaves que se pueden fortalecer. Y bueno, pues no olvidemos que una de las habilidades es la tecnología. Pues anteriormente, como reclutadores, decíamos, ¿cómo andas en Office? ¿Cómo andas en CorelDRAW? ¿Cómo andas en SAP? Etcétera. La parte de tecnología en la actualidad, en muchas posiciones ya se da por hecho, así como el idioma. Nosotros trabajamos en la parte del Bajío en México, y déjenme decirles que están las principales armadoras en México. Pues las armadoras ya no cuestionan si sabes hablar inglés o no, es un hecho. Pues, ¿qué tanto esa habilidad ya la tienes tú? ¿O qué tanto estás esperando a que se te presente la necesidad para decir, ok, creo que sí tengo que estudiar inglés? En la parte de inglés y tecnología, tómalo como un hecho. Aplícate a aprender inglés. Aunque no te lo pida la posición actual, te lo van a requerir en muy corto tiempo. Y bueno, aquí menciono algunas habilidades que sería un tema a tratar más adelante. Quise que las tengan presentes. Si alguien necesita la presentación que estoy exponiendo, le voy a pedir que por favor se ponga en contacto con las direcciones que va a poner Eduardo para hacérselas llegar. Y también de igual manera estos videos los tenemos en nuestras redes y ahí también los van a poder consultar. Aquí menciono en la parte, esto es en el Foro Económico Mundial, ellos mencionan hasta el 2022, pero ya empezaron a aparecer algunas habilidades que se visualizan para el 2025. Entonces, esto es oro puro. ¿Qué estoy haciendo yo como profesional en algunas de estas competencias? Debo de empezar a hacer algo, por lo menos saber de qué se trata. Para que cuando vayas a una entrevista o cuando tengas una entrevista digan, oye, ¿qué conoces de pensamiento crítico? Ay, caray, pensamiento crítico. No, pues a lo mejor es una persona que se cuestiona mucho. Tacha. Investiga, aprende, cuestiónate y que estos temas te lleven a una nueva realidad. Algunos ejemplos en cada sesión que tenemos de este programa que estamos impartiendo los sábados para apoyar a las personas que están en busca de empleo. No lo olvides. La primera herramienta para buscar un buen empleo va a ser tu currículum. El currículum es el primer instrumento para abrir la puerta. Si tu currículum no es profesional, vas a tener situaciones no agradables. Y bueno, algunos de los servicios que nosotros ofrecemos como firma para poder apoyarte en la búsqueda de un mejor empleo. Repito, la parte importante de sesiones de diagnóstico, de identificar cuáles son tus intereses, cómo están tus éxitos, tus hábitos. Aplicamos psicometría como si fueras a aplicar en una empresa. La misma psicometría muy parecida a la que te pueden aplicar en una empresa, la hacemos nosotros. Aplicamos una entrevista profunda. La gran diferencia es que aquí te decimos en qué estás bien y qué estás mal. Te vamos orientando. Podemos llegar a desarrollar tu FODA personal y bueno, así sucesivamente, hasta prácticamente en un proceso de 12 sesiones, estás listo ya para tú solito buscar tu posición, cómo trabajan los buscadores, cómo trabajan las redes sociales, cómo buscar a las posiciones ocultas. Hay posiciones que no se publican, cómo encontrar esas posiciones ocultas y sobre todo, nosotros no te vamos a decir a dónde vas a trabajar, te vamos a ayudar a que sepas cómo buscar empleo. Si alguien te está ofreciendo una posición por X cantidad de dinero, discúlpame, pero es falso, es un fraude. Nadie te puede pedir dinero para buscar una posición. Nosotros te capacitamos para que llegues a encontrar esa posición o esa oportunidad profesional que buscas. Y me estoy refiriendo a personas tanto que actualmente están empleadas como a personas que están en búsqueda de una oportunidad profesional. Ingeniero, discúlpeme, ya me pasé varios slides y no te dejé platicar. Adelante. No, ingeniero, Ya estaban durmiendo. Ya sabes que agarras camino y ahí te vas. No, ingeniero, yo creo que, digo, ahorita lo que has comentado ya hacia el final es importante para mucha gente que no sabe que existen este tipo de servicios y que en un momento dado están también en alguna situación particular, ¿no?
Ahora con todo esto de la pandemia, pues yo creo que mucha gente, por un lado perdió su trabajo, por otro lado bajó su trabajo, le están pagando al 50 y seguramente está pensando en cambiar de trabajo, ¿no? Entonces creo que las oportunidades están tanto para la persona como para uno que presta este tipo de servicios. Adelante, ingeniero. Muy bien, Lalo, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí me parece que no tengo. No sé si en las redes hay algún comentario. Sí, ingeniero, muchas gracias. Los seguimos invitando a hacer sus preguntas, sus comentarios, alguna aportación que quisieran dar en el chat de la plataforma, así como también en nuestras redes sociales. Hace rato que nos preguntaron, ¿cómo puedo diferenciar cuándo necesito coaching y cuándo necesito mentoring? Muy interesante pregunta. Mi respuesta sería, ¿cuándo necesito coaching? Siempre. Siempre necesitas coaching. Siempre puedes ser mejor. Siempre puedes buscar nuevas realidades. Siempre puedes buscar salir de tu zona de confort. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuándo necesitas coaching? Es siempre. ¿Cuándo necesitas mentoring? Cuando necesitas de un experto que te guíe en un proceso. Si eres un ingeniero industrial, necesitas un mentor que conozca sobre tu tema. Si eres una persona que trabaja en lo que es computación, necesitas un experto en computación que te ayude, que te enseñe y que te guíe. Entonces, en la parte de coaching es siempre. En la parte de mentoría habrá que evaluar. ¿Requieres mejorar tus competencias duras de conocimiento, de técnicas, de métodos, de estudio? Requieres de una persona que conozca. Entonces, viéndolo de una forma transparente, siempre se puede necesitar de coaching y siempre se puede necesitar de mentor. Bien, también nos preguntan, ¿tanto el coaching como el mentoring tienen algún tiempo en específico de duración en las sesiones? Bien, mi sugerencia, como lo decía hace un rato, lo ideal sería empezar con un proceso de 6 a 10 sesiones. Es cuando se empiezan a ver resultados tangibles. Un proceso de menos de 10 sesiones, la probabilidad de éxito no puede ser garantía. ¿Por qué? Porque a través de cada sesión vas aprendiendo a través de lecturas, libros, experiencias, tareas. Entonces, en el momento de llegar a 10, 12 sesiones, ya tienes un conocimiento que te permite ver la situación de forma diferente. Entonces, mi comentario sería un proceso de coaching que fuera quizá una sesión semanal, quincenal, que quizá en unos 3 o 4 meses puedas evaluar los resultados de mejora. Y esos resultados de mejora se dan a través de los comportamientos. Los comportamientos en base a entender tu realidad, en base a identificar tus fortalezas, vas a actuar de manera diferente. Bien, también nos comentan una interesante pregunta. ¿El coaching para buscar empleo, cómo se desarrolla? Un punto importante y es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo esto. Habrá que revisar tu situación, que de hecho es el esquema que ahorita Lalo les va a comentar de los 2 obsequios que vamos a hacer. Vamos a obsequiar 2 sesiones para descubrir cómo está tu situación y qué es lo que podemos hacer en una sesión de coaching de retro. Entonces es importante cuál es tu situación, qué estás buscando, cuál es tu meta, cuál es tu sueño, y a través de eso podemos revisar tu currículum, ver cómo está hecho, cómo está elaborado. Hablaba hace un rato, el currículum es la puerta, es lo que te permite llegar a ese resultado. Entonces, es crucial el que existe esa confianza, que se genere ese diálogo para entender tu realidad. Bien, los seguimos invitando a hacer sus preguntas, sus comentarios. No sin antes recordarles de nueva cuenta que los invitamos a nuestro canal de Telegram, donde ahí compartiremos un sinfín de material para su desarrollo profesional y personal. No esperen más y sean parte de esta gran comunidad, así como también les recordamos que ya se pueden inscribir a los webinars del mes de coaching para un mejor empleo, para conocer todos los temas de tendencia en el área laboral que les va a facilitar en sus futuros procesos. Así como también estamos próximos a realizar nuestro taller de Empowerment, donde conocerán esta valiosa herramienta y toda su metodología de aplicación.
Por cierre de grupo, tenemos la promoción al 50% de descuento en la inscripción. Contáctanos y recibe toda la información al respecto. Eleva tus habilidades. Así como también, como ya lo mencioné, todos estos eventos que traemos para ustedes de coaching para un mejor empleo, así como nuestro servicio de un mejor empleo, lo pueden consultar en nuestras páginas, así como también al correo contacto @trainandcoach.com.mx y todos los eventos que tenemos para ti en la página www.hralliance.com.mx. Sí, claro, quiero hacer una precisión. En el caso del taller práctico de Empowerment, empieza en la próxima semana. Aquí menciona que empieza el 9, pero el programa empieza el día 16. Entonces aún es tiempo de inscribirte, aún tenemos espacios disponibles, puede ser de manera presencial o virtual. Entonces estamos ofreciendo ya en la última parte de las últimas posiciones el que puedas tener un descuento. Este taller es único, este taller es de gran valor para aquellos profesionales que quieren tener un mejor desempeño, un mejor trabajo desde el ámbito profesional. Entonces, pues aprovecha esta oportunidad. Adelante, Leo. Muchas gracias, ingeniero. Sí, no se pierdan todas las oportunidades que tenemos para ustedes. Y pues bueno, no sé si tenga algún comentario adicional, ingeniero Pedro, que nos quisiera compartir. Bueno, pues nada más sobre el curso de Empowerment. Yo creo que la palabra empoderamiento anda como de moda, ¿no? En el pasado no había una traducción literal de la palabra empowerment y las empresas en México lo adoptaban algunas como facultamiento y otras como delegación, pero la verdad es que implica las dos y precisamente yo sería el instructor de ese evento y de alguna manera pues la intención es compartir todo un proceso que ayude a las organizaciones a tener claridad en lo que realmente es empoderamiento a través de un resultado tangible. No es una relación de conceptos ni una relación de teoría. Es un proceso de aplicación práctica. Sería mi comentario. Muchas gracias, ingeniero Pedro. Y pues bueno, llegando al momento que todos estamos esperando, respecto a la rifa de estas 2 sesiones de coaching para revisar su CV profesional, la dinámica va a ser la siguiente. A las 2 primeras personas que nos manden una captura a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Telegram, donde ya nos están siguiendo en nuestras páginas, las 2 primeras personas serán las acreedoras de estas 2 sesiones de coaching para revisión del currículum vitae. No esperen más y pues bueno, a partir de ahora comienza la dinámica y no queda más que agradecer la ponencia del día de hoy al ingeniero Gerardo Saldúa, así como también al ingeniero Pedro Méndez, no sin antes recordarles que para recibir el contenido completo y asesoría por nuestro experto, se contacten al correo contacto @trainandcoaching.com.mx o bien al teléfono 298-1911, línea directa y WhatsApp. Esperamos contar con su participación en las siguientes sesiones. Buena tarde y hasta pronto. Hasta pronto y gracias. Seguimos en contacto. Los esperamos el próximo sábado. Saludos.